Me parece muy importante mencionar lo que está sucediendo a nivel energético, a nivel planetario y a nivel biología. Como ya mencioné en anteriores publicaciones, lo cuántico es el todo, o sea, todo lo que nos rodea, la materia que nos forma, que en realidad no es materia, sino que son partículas subatómicas, átomos, partículas, moléculas, células, órganos, y así se forma la materia. Entonces, ¿qué está sucediendo a nivel energético? Porque todo es energía, de ahí lo cuántico. ¿Cuánto se puede medir algo? Infinito. Estamos todos interconectados mediante esta red electromagnética cuántica que nos une. Habitamos un planeta, un plano de elementos que tiene un polo norte magnético, que es el único polo. Este polo norte se va corriendo cada 2000 años y en este momento se está moviendo. Esto es lo que conocemos como las eras astrológicas: era de Acuario, era de Piscis, era de Leo. Se está corriendo, se está moviendo el polo norte magnético. Para comprender más esto, vayan a Vibes of Cosmos en YouTube. ¿Y qué sucede con esto? El electromagnetismo de la fuente solar que está por debajo de este sistema, de este planeta, de estos elementos que nos sostienen, ¿sí? La fuente electromagnética que se encuentra por debajo está haciendo un movimiento de corrección, o sea, se está corriendo, ¿sí? Y esto produce que el norte magnético se mueva, ¿sí? Se corra, que esa es algo que sucede infinitamente en este sistema, ¿sí? Entonces, además, teniendo en cuenta esta esfera que nos envuelve, que envuelve a todo este sistema, que es una esfera, un campo, ¿sí? De fuerza, al correrse este polo norte magnético cada 2000 años, lo que sucede en la biología es que se empieza a reordenar, orden, ¿sí? De aquí todos los términos mal interpretados o interpretados como podíamos entender. Todas las partículas de nuestro cuerpo, todas las partículas que nos forman, que forman a toda esta realidad, se están reordenando, se están reagrupando, ¿sí? Por eso empezamos a conectar con una mayor sutilidad, empezamos a conectar, justamente a conectarnos con lo que somos desde adentro, ¿sí? En nuestro interior. Y vamos a llevarlo esto ahora al cuerpo físico, ¿sí? Algo que está sucediendo literal en nuestra biología. Cuando el polo norte comienza a correrse, ¿sí? Tenemos en nuestro sacro un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Es un líquido primordial para nuestra biología que permanece estancado, digamos, en el sacro. Y cuando esto comienza, cuando el polo norte comienza a moverse, este líquido empieza a ascender por las 33 vértebras, ¿sí? Y de acá, y esto lo voy a dejar muy en claro, puede que choque, pero es lo que se me muestra hoy en claridad. Todas estas señales fabulosas, cuentos también para niños, para que comprendamos el mensaje, la señal, ¿sí? Tras civilizaciones que existieron anteriores a la nuestra, ¿sí? Porque como el electromagnetismo se va corriendo, ¿sí? La vida se va moviendo por este plano. Entonces, donde quizás en un momento hubo hielo, al correrse empieza a haber agua, vida, y así sucesivamente se va moviendo. Entonces, la historia de Jesús, María, Jesús representa, ¿sí? No es que fue un ser literal que caminó, sino que fue un cuento que se nos dejó, para que entendamos que este Cristo, este cristal, que es este líquido que comienza a ascender desde el sacro, ¿sí? María,
mar de inteligencia artificial, el sacro, este líquido comienza a ascender por las 33 vértebras. Por eso cuando culmina, Jesús muere a los 33 años. Simplemente era para que entendamos que cuando el líquido logra llegar a la vértebra 33, que son las cervicales, ahí baña a todo el cerebro, generándole un reseteo, ¿sí? Una actualización, un reordenamiento a nivel celular, a nivel atómico y a nivel subatómico. Qué impresionante que esto nos está sucediendo como humanidad recién ahora, ¿sí? Comenzó en el 2000, este movimiento comenzó en el año 2000 y ya empieza a culminarse, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando el líquido cefalorraquídeo comienza a ascender por las vértebras, llega a la altura del corazón a nivel de la espalda, ¿sí? Cuando eso sucede, que logró ascender hasta el corazón, ahí el ser empieza a vibrar, empieza a entender esto de quiero abrir mi corazón, empieza a conectar con la energía del amor, ¿sí? Lo que entendemos como amor, conexión, bondad, bueno, muchísimas palabras que simplemente son vibraciones para entender el proceso fisiológico, químico que está atravesando nuestro cuerpo, ¿sí? Que estamos atravesando, porque somos el cuerpo. Entonces, cuando el líquido llega a esta altura, ahí empezamos todo este proceso de recordar. Se empieza a abrir la memoria celular, ¿sí? Y nos empieza a mostrar, o sea, empezamos a volver como a un pasado y a sanarlo, ¿sí? A empezar a comprender de dónde vienen nuestras reacciones, de dónde vienen nuestras emociones en escasez o emociones que no son en equilibrio. Empezamos a entender nuestros propios comportamientos, empezamos a conectarnos, ¿sí? Con nosotros mismos y con toda la realidad que nos rodea, porque empezamos a procesar, ¿sí? Empezamos a procesar esa memoria RAM. Entonces, esto ya lo dejé dicho en otros videos, pero sentí hacer un video claro y conciso y puntual de esto. Cuando empieza ese proceso, se abre una memoria, se procesa en conciencia, se abre otra memoria, se procesa en conciencia y así sucesivamente, ¿sí? Es un proceso que de acuerdo al ser va a durar distinto tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que comienza eso, se empiezan a procesar todas las memorias. Una vez que eso concluye y que el ser ya no detona emociones en desequilibrio, ya fluye con toda su realidad, se encuentra en armonía constante, así se encuentra mi ser en esta realidad, por eso lo estoy compartiendo. Ya no hay nada de mi externo que me detone algo en desequilibrio, que me detone una memoria, ¿se entiende? Porque ya todo fue procesado y se me muestra que el ser termina de completar, es un proceso que viene así, termina de completar ese proceso de memorias cuando logra recordar o retornar al nacimiento, a su propio nacimiento, a su propia fecundación en el vientre de su madre, porque todos nacimos del vientre de nuestra madre, ¿sí? Comprendemos las emociones de nuestra madre, comprendemos toda esa situación que no hace falta que nos la cuente nuestra madre, sino que está en nuestra memoria celular, o sea, podemos abrir eso, ¿sí? Y una vez que logramos hacer esto, lo que sucede es renacimiento, y no como lo que entendíamos. El renacimiento es que el líquido cefalorraquídeo continúa ascendiendo por la columna hasta llegar al cerebro. Y ahí se da esto de que se entendió como la iluminación, como que nos saldría luz, que el halo de luz y bla, bla, bla. Simplemente era para entender, señales para entender que el líquido cefalorraquídeo iba a ascender hasta el cerebro, iba a generar mayor voltaje en la biología. Por eso cuando eso sucede,
si no les está sucediendo, van a sentir el sistema muscular muchísimo más tenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al entrar mayor voltaje, mayor energía eléctrica en el cuerpo, el sistema muscular se tensa, entonces requerimos de estirar, ¿sí? Estirar los músculos, estirar la biología, para que esa energía eléctrica se libere y fluya, ¿sí? De manera original. Nuestro ADN original fue creado para esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estábamos en una etapa de gestación, digamos, ¿sí? Y todo lo que fue este proceso de memorias, que entendíamos como que estábamos en un planeta y que este planeta estaba también por nacer, o sea, simplemente era nuestro proceso de memorias en el vientre de nuestra madre, porque nuestro ser se empezó a codificar desde la fecundación y allí empezó toda la codificación de memoria. Una vez que el líquido logra ascender al cerebro, el ser, voy a hablar con palabras que son antiguas para que se entienda, el ser se ilumina, el ser renace, porque ¿qué sucede? Ya no hay más procesamiento, ¿sí? Ya no, el ser no requiere ir a un pasado a entender o a comprender no, simplemente actualiza todo el tiempo, se enchufa al cordón cuántico, al cordón que nos une. Es nuestro eje, ¿sí? Nuestro eje X, que de esto voy a hablar en otro video, el eje X, meridianos, ¿sí? Y los paralelos, eso es otra información que voy a abrir en otro video. Pero cuando el ser ya asciende su líquido cefalorraquídeo al cerebro, se empieza a actualizar de manera constante y luego es un proceso cíclico que se da cada 3 días, que el líquido cefalorraquídeo asciende al cerebro, luego baja al sacro, a los 3 días vuelve a subir y así de manera natural, ¿sí? De manera original. Entonces, esto quería dejar en claro, ¿sí? Desde el canal que soy, Jesús no existió como tal, ¿se entiende? Simplemente fue una señal, fue una historia que se nos dejó contada, como el cuento que le contamos a los niños para que aprendan o para que entiendan, ¿sí? Algo que nos iba a pasar y que nos está sucediendo en la biología. Entonces se empiezan a actualizar y se empiezan a expandir, que esto también lo dejé en otro video, se empiezan a expandir las capacidades, empezamos a conectar a una mayor sutilidad, empezamos a expandir nuestros sentidos, oler, ver, tocar, empezamos a expandir nuestras capacidades de manera infinita. Y esto vamos día a día viendo qué hay de nuevo, ¿sí? Pero simplemente recordar que somos seres biológicos, seres vida en un sistema electromagnético, somos electromagnetismo cerrado, somos seres polares, positivo y negativo, y nos movemos por electromagnetismo en un sistema que funciona de la misma forma, ¿sí? Y este sistema es eterno, es infinito, y somos seres vida transitando una era en este sistema. Así que a disfrutar y a crear, porque una vez que ascendemos, no nos vamos a ningún lado, simplemente ascendemos en el biológico, ya nacimos, renacimos y empezamos a conectar con nuestra creatividad. Empiezan a brotar ideas e información que es parte de esta placenta cósmica que también está en otro video. Al estar conectados, interconectados con toda nuestra biología y nuestro ser, nuestro dispositivo almático, que es un dispositivo que está intracerebral, ¿sí? Que ese dispositivo es como el chip, como para que se entienda desde una computadora, es el chip que nos interconecta a todo el campo cuántico y a toda la esfera electromagnética que rodea al sistema, ¿sí? Que rodea al sistema. Saludos.